Bueno, buenas tardes, estimados. Mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Vamos a hablar nuevamente de otro tema importante en Excel y contabilidad, donde vamos a aplicar esta importante herramienta en un tema llamado saldo de condominio. Vamos a hacer todo esto: registro de movimientos, facturas y recibos. Vamos a alimentar una tabla. Nos va a presentar un resumen, nos va a traer un formato condicional donde nos va a indicar el saldo deudor, reporte de facturas, por supuesto, cobro mensual y anual. Una de las fórmulas utilizadas fue sumar puntos y puntos conjuntos y error, una fórmula matricial. Esto ya acaba dentro de las avanzadas, pues vamos a utilizarla para hacer un pequeño cálculo donde nos va a traer el saldo de acuerdo al último documento de recibo. Igual la fórmula max, fila y fecha, que son las que se incorporan en este formulario y la incorporaremos dentro de la fórmula matricial. Bueno, es 1 de noviembre, ya se colocaron las conexiones respectivas en los grupos. Esto será colgado pues en el video de YouTube una vez que se grabe y por supuesto en el grupo de Telegram. El archivo compete 3 hojas. Una donde nosotros colocamos, en este caso, porque este ejemplo fue realizado para una estimada que llevaba a cargo unos condominios, ¿verdad? Y pues aquí también lo vamos a utilizar, ya que también tiene que ver con el área de contable, administración y de venta, en este caso, una cobranza, reportes y documentos. Entonces, para empezar, vamos a explicar que la primera hoja se llama propietario, donde tenemos la base de datos de lo que nosotros vamos a cobrar. En este caso serían los inquilinos. Tenemos los nombres, imaginarios por supuesto. Cuando ingresó, una pequeña referencia, la cuota y los cargos que nosotros le querramos hacer y el total. Si en un caso fueran varios de la torre, si fueran varias, entonces tenemos una pequeña descripción, porque pueden ser, pues, digamos, la A, la B, la C, dependiendo de cuántas plantas tuviera ese edificio. El reporte contiene también último recibo. Aquí es donde nosotros utilizamos la fórmula avanzada usando las funciones de fórmulas matriciales. Recordando que, como vimos un pequeño ejemplo en el ejercicio anterior de la semana pasada, pues para hacer una fórmula matricial ya la vamos a explicar, pero recordemos que es necesario cuando nosotros hacemos una fórmula matricial, pues el conjunto de letras. Entonces, si no, no lo va a realizar, porque si nosotros le damos enter, una fórmula normal, pero tenemos que dar al control shift y enter. Ven la diferencia, aquí está en blanco y desaparecen los corchetes, pero para activarla es control shift y enter, y como pueden ver aquí está el pequeño detallito de estos corchetes. Entonces esa es la fórmula matricial que ya la vamos a aplicar, solo que debemos recordar eso, no es una simple fórmula donde nosotros lo colocamos igual, sumar, etcétera. No, tiene una aplicación diferente y eso no se vuelve a tocar porque automáticamente ya está aplicada, y como estamos trabajando con el formato de tabla, pues lo copia automático. Recordemos, el formato de tabla, nosotros tenemos una información así como esta, la marcamos, le damos control T, o de igual manera pues nos vamos a inicio y dar formato de tabla y escogemos los que nos parezcan. Y como insisto en los demás tutoriales, el formato de tabla tiene muchos beneficios. No vamos a pelear con sumas, con rangos, con fórmulas no copiadas, etcétera. No tendremos ese inconveniente, ya que el formato de tabla automáticamente los copia.
Como pueden ver aquí, solo se hizo una fórmula y prácticamente se copió abajo la siguiente. Vamos a, aquí en esta extensión, vamos a estirar uno para agregar una fila, o de igual manera podemos dar clic derecho, pero lo más práctico es jalarle aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a poner un 4, vamos a poner un, qué sé yo, 1A-2, vamos a ponerlo en mayúscula. Y vamos a ponerle del 10 del 2020, a ponerle que paga esto y otro cargo. O sea que la factura tiene que salir por este valor. Y vamos a ponerle que, bueno, que automáticamente tiene una pequeña forma, ya la vamos a explicar. Que lo que extrae aquí es el número 1 que indica que es la torre 1. Entonces, aquí como pueden ver, se copiaron automáticamente las fórmulas. No hace falta copiarlas. Luego tenemos nuevamente el uso del formato de tabla, pero con una parte de alimentación. En este formato, lo que hace es que vamos a introducir nosotros todos los datos, facturas y recibos. Solo estamos explicando por encima antes de entrar al formulario para que entiendan la parte donde nosotros utilizamos mucho el formato de tabla y los beneficios que corresponden. En el formato de tabla, por ejemplo, aquí tenemos estos datos. Tenemos una lista desplegable. Recordando, el uso de una lista desplegable es para que el usuario solo escoja lo que nosotros tenemos prácticamente formulado desde el principio de esta gestión. Nosotros lo tenemos recibos y facturas, como ya la tenemos hecha. Aquí está, de esta manera. Y así se nos crea la lista desplegable. Y como el formato de tabla, pues prácticamente las copia. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a agregar una nueva. Aquí está. Es lo más práctico jalarla. Y la última, automáticamente también jala el dato de la lista desplegable. Aquí está la última hoja. Y aquí está también esta lista desplegable. También el formato de tabla nos permite lo que es la sección de segmentación de datos, que son estos que están aquí. No necesitamos marcar rangos ni nada, solo estar dentro de la tabla y le damos en la función de insertarle lo que es la segmentación, pero en este caso pues aquí está diseño. Recordando, si nosotros damos clic afuera, desaparece el menú de diseño. Clic adentro, aparece el menú de diseño y aquí está la segmentación y escogemos por lo que queremos. En este caso yo le di check, estos check, y aparecen estos pequeños controles donde nosotros pues podemos jugar un poquito más. No quiere decir que tenemos pues un pequeño resumen. Aquí pues también usamos lo que es el formato de tabla. Si en un caso pues tenemos que agregar, pues simple y sencillamente le damos con el clic en la esquina o le damos backspace, que también funciona para colocarlo. Entonces, como ya tenemos en nuestra base de propiedades o de propietarios, perdón, solo colocamos el código y automáticamente ya nos trae el nombre. Ok, explicando así por encima, ya tenemos que tener la idea para qué funciona cada una de las hojas. Ahora vamos a explicar lo que es la fórmula. Para empezar, vamos a tomar el de propietarios. Y esta fórmula. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, vamos a dejar en blanco para que puedan más o menos ver esta extensión. Y podemos ver que está compuesta por el símbolo max, por la función max, perdón. Está compuesta también por valores sí. Y tenemos también la unión de todas ellas en una sola fórmula. Por ejemplo, le indicamos que sí, bajo la condición lógica, que dentro de max nos recoja de la columna código, si es igual al código que nosotros ocupamos, en este caso, el código donde se encuentra el nombre del propietario, porque está codificado. Entonces nos trae lo que es
la condición basándonos en que va a buscar el código del propietario y va a evaluar también con otra función si el tipo de documento es recibo. Entonces, lo que hace es que dentro de la fórmula matricial me va a buscar el código que corresponde al último documento con la palabra recibo dentro de la tabla que nosotros tenemos en la sección de facturación y pagos. Entonces, con esa explicación, vamos a definir que max funciona de la siguiente manera. Tenemos este rango aquí. Pueden ver, vamos a poner aquí 22, 3, 4. Entonces, la función max nos trae el máximo. Entonces, por eso que aquí nosotros utilizamos bastante la función max. Y la condición sí es, por ejemplo, si este es mayor que 2, vamos a poner mayor. ¿Okay? De lo contrario, en blanco. ¿Ves? Aquí pueden ver la condición sí encontró estos dos objetos o estos valores, perdón, que son mayores. Entonces, utilizándolo dentro de una fórmula matricial, nosotros unimos esa extensión donde le indicamos si el máximo de este rango, porque recordemos que max lo que pide es un rango y de ahí saca el valor máximo. Pero en este caso nosotros utilizamos max de forma diferente. Le indicamos que max dentro del código, recordemos que cuando trabajamos con formato de tabla, el rango es el nombre de la columna. Entonces aquí está indicando que de la columna código, la factura pago, en este caso aquí está, de la hoja facturación y pago, ¿verdad? Va a traer, en este caso, el código. Entonces, para ser más explícito, vamos a ver aquí, para verlo, y se quede señalado con el rango. Aquí está el código. Entonces me dice de que me va a traer el mayor del código que yo ocupo, en este caso, de la extensión de factura pago código. Entonces, ¿cuál es factura pago código? Vamos a verlo aquí. Recordemos que cuando trabajamos con este formato de tabla que está en diseño y factura pago, aquí está el nombre de la tabla. Entonces, ese es el nombre de la tabla y hace referencia a esa tabla. Entonces, traduciendo, Max me va a buscar la fecha mayor o la última que corresponde al código, en este caso, del propietario del departamento. Y aparte, me va a evaluar si ese es un tipo de documento recibo. Entonces, me va a traer, aquí sí ya viene el rango, la fecha mayor del último recibo. Si no encuentra nada, pues hacemos lo contrario, que le ponemos en blanco. Pero si lo encuentra, nos va a traer la fórmula que acabamos de resumir. Entonces, recordando, trabajando con fórmula matricial, Control Shift Enter para activarlo. Como podemos ver aquí dice 29 de septiembre, el último recibo del código 1. Entonces tenemos aquí el código 1. Aquí está el último recibo. Aquí está 29 y la palabra recibo. Si venimos nosotros, podemos ver aquí que está en rojo. Ya vamos a explicar por qué está en rojo. Entonces, en este caso dice 29 de septiembre. Entonces vamos a aplicar un pequeño pago. Vamos a poner la palabra recibo. Vamos a ponerle un correlativo. Vamos a colocarle que pagó el 1 de octubre del 2020. Vamos a colocarle que pagó 500.
automáticamente me aparece el saldo. Ya vamos a explicar también esa fórmula, que tiene que ver bastante con la fórmula matricial que estamos explicando. Entonces, aquí me tiene que aparecer que el último recibo es el 1 de octubre. Entonces, como pueden ver, sigue aquí, 1 de octubre. Bajo ese término, la última fecha de la factura tiene la misma fórmula, solo que en vez de indicarle la palabra recibo, le colocamos la palabra factura. Siempre utilizando la fórmula matricial, ya que es la única que nos permite hacer este tipo de cambio, porque si le damos como una fórmula normal F2, se coloca mal, y le colocamos Control Shift Enter, y ahí está el valor que corresponde. Nos dice que la última factura fue el 21 de septiembre del 20. Vamos a probar, aquí está. Vamos a hacer una factura mayor. Factura, vamos a ponerle aquí. 2. A ponerle que la factura se hizo el 29 de septiembre del 2020 por 1000 lempiras. Entonces, como pueden ver aquí está el saldo. Ya vamos a explicar por qué aparece el saldo ahí. Entonces son 2500. Y aquí está el saldo 2500. Y como pueden ver, pues, la fecha es 29. Y la última fecha aquí es 29. Vamos a sumar puntos y puntos conjuntos para que no les quede la duda de cómo llegamos a este punto. Aquí tenemos esta fórmula. Está. A ver. Vamos a partirla en dos para verla más detenida. Y ustedes pueden identificar por qué aquí hace una pequeña resta. Ok. A ver. Ok, para empezar, ya sabemos que sumar puntos y punto conjunto, ¿verdad? Nos pide un rango suma, en este caso, factura, pago, valor, y esa está correspondiente aquí en este cuadro de pago valor, ¿verdad? Y le indicamos que, como dice la fórmula, este es el rango suma. De ahí nos pide un rango criterio, en este caso es factura, pago, código. Y le indicamos que nos busque el código de ese propietario. Y le colocamos otra variante, otro rango criterio, que es el tipo de documento. Eso lo podemos ver también aquí en documento. ¿Está? Entonces, bajo ese término, tenemos de la tabla factura y pago en su columna documento, que nos sume todo lo que diga factura. Pero ahí tenemos que nos va a sumar solo lo que dice factura, los valores correspondientes. Bajo esa explicación está hecha también la otra fórmula, que el único cambio es que nos va a sumar todo lo que nos diga la palabra recibo. Entonces a eso nosotros hacemos una pequeña resta, sumando a partir de aquí hasta acá todo lo que dice factura de este propietario, restando los pagos de este propietario efectuados como recibos. Entonces tenemos el saldo. Tenemos un día crédito, porque por ejemplo le colocamos 30 días crédito, pero si le ponemos, qué sé yo, 50 días, pues no cumple la fecha. Ya vamos a explicar lo que es la fecha. En este caso sí, son 30 días. Y la opción de una pequeña reseña, donde nosotros colocamos una fórmula ayudada con el valor Y, que le indicamos de esta manera, que si la última fecha, en este caso, el conteo de días, según si fecha, porque tenemos una fórmula que no es visible en Excel, pero sí se utiliza, porque esa no aparece ahí, pero si fecha, lo que va a traer es
una fecha correspondiente a dos rangos. Por ejemplo, seleccionamos seleccionamos en este caso el asta, aquí, y le colocamos que nos cuente los días. Aquí le ponemos una D para que calcule los días. Vamos a ver. La fórmula la copiamos mal. Y fecha. Ahora desde y okay. Vamos a colocarla nuevamente. En este caso, para que sea más visible, vamos a colocar la fecha aquí y la fecha acá. Vamos a ponerle aquí del 10 del 2020. Vamos a ponerle aquí 31 del 10 del 2020. Entonces, vamos a ponerle un pequeño formatito. Y lo que hace es que nos cuenta absolutamente los días que van correspondientes a las fechas establecidas. Entonces, esa es la función sin fecha, pero de igual manera también está la otra que es días 360, ¿verdad? Que también la podemos utilizar. Tenemos fecha inicial, fecha final y listo. Siempre tenemos la misma fecha correspondiente. Podemos usar esas dos. Esta pues no aparece por lo general, pero sí está activa en el 2013 en adelante. Pero normalmente tenemos días 360 que corresponde al año. Entonces, basándonos en eso, nosotros aquí indicamos mediante la fórmula si fecha, traduciendo este ejemplo, dice que si la fecha de la última factura, ¿verdad? Porque aquí nos va a traer el resultado de la fecha, es mayor o igual, en este caso, al estado donde está el crédito, que dice 30 días, y como pueden ver, dice la columna crédito. Entonces, en ese término, nosotros tenemos esa pequeña opción, donde nos va a calcular los días, nos va a evaluar si cumple la expectativa, y si está dentro de ese rango, nos va a traer si está pendiente o no. Entonces, con esa fórmula nosotros establecemos el lapso de tiempo donde incurrimos en la clasificación de si está pendiente o no, según el crédito que nosotros tenemos. Por eso utilizamos dos funciones, en este caso el si unido con una y, porque son dos tipos de condiciones, ¿verdad? Donde le indicamos que sea mayor o igual al crédito, pero mayor a 0. También tenemos una tercera condición, que si fecha es mayor o igual al crédito, pero en este caso ya dice pendiente. Lo pueden ver aquí. Y si pendiente también es mayor a 0, pues le colocamos esta respuesta. Entonces, bajo ese término y esa condición, nosotros tenemos este pequeño resultado, donde traduciendo es que si la fecha del recibo o de la factura supera los 30 días crédito, entonces nos va a traer ese pequeño estado. Ahora, suponiendo que, un ejemplo, vamos a poner que el código 04, vamos a emitirle una factura. Ponerle que el 21 también. Vamos a poner el 25. Okay. Como tiene 30 días de crédito, pues me dice pendiente. Pero si tuviera pues más, pues ya no, pero en este caso manejamos el término 30 días. Ahora, ustedes me preguntarán cómo se coloca en rojo. Pues nosotros lo que hacemos es marcar
absolutamente toda esta columna de propietarios, nos vamos a lo que es formato condicional y administramos una simple regla, que si O, en este caso 4, dice pendiente, y recordando el término del uso de los valores estáticos. Aquí colocamos que O es el valor estático y cuando copie la fórmula, el formato de tabla hacia abajo, que eso lo hace automático, entonces vaya recorriendo y aumentando la fila. Pero la única o el único valor estático va a ser la columna. En este caso, por eso está el símbolo de dólar antes de la letra. Entonces, si dice pendiente, se va a traer este formato en color rojo. Y esa es la función, como nosotros logramos que estos valores que están en rojo, ¿verdad?, por la palabra pendiente, podamos colocarle este tipo de formato condicional. Ok, me he explicado esa tabla. Tenemos la alimentación de la factura y los pagos. Recordando que aquí tenemos una lista desplegable. Tenemos una simple fórmula de buscar B, que lo hemos visto en los anteriores ejemplos, donde nosotros colocamos la palabra buscar B, el valor buscado, en este caso vamos a buscar el código, que es el que tenemos aquí a la izquierda, y nos va a buscar de la tabla propietario. Recordemos, propietarios, aquí está la tabla, queremos ver el nombre, diseño, y ahí está la palabra propietario. Bueno, bajo ese término, que nos busque dentro de esa matriz, ¿verdad?, que comprende desde la columna código hasta la columna torre de ese formato de tabla. Aquí está, esto significa rango, o sea, son las dos columnas que se juntan, y de ese rango código hasta la columna donde dice torre, me va a buscar y esa va a ser la matriz. Y yo quiero como respuesta la columna 3. Recordemos que buscar B de izquierda, de mano izquierda de uno a derecha, ¿verdad?, no voltea la pantalla, sino que mano izquierda. Empieza a contar 1, 2, 3. Entonces, aquí está, se puede ver 1, 2, 3, y ese es el resultado que nosotros le indicamos. Bueno, como explicamos, también tiene una lista desplegable, que ya la comentamos, un número correlativo, una fecha y lo que va a pagar. Ahora, aquí ya tenemos el uso un poquito más complicado de lo que es una fórmula matricial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un recibo y tiene saldo, recibo, únicamente recibo 003, nos trae el saldo automáticamente. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un abono, aquí está, entonces aquí nos coloca en todo donde nosotros tenemos los recibos de este propietario. Como pueden ver aquí, tenemos el propietario 1 y dice un recibo, y aquí tiene otro recibo, pero la fórmula matricial evalúa cuál es el último según la fecha, ¿verdad?, de pago, porque también puede ser de que aquí tenemos pago. Vamos a ver la palabra recibo 003, vamos a poner lo que en este caso ponerlo antes, uno de otro. Pero como es el último en la fila, entonces nos trae el saldo final. Vamos a poner otros 500 y listo. ¿Por qué? Porque cada vez que la fórmula considera, porque lo que hace es contar 1, 1, 1, 1, así que ya vamos a aplicar. Y donde encuentra eso, en este caso, del código 4 y la sección de recibo, entonces nos trae el saldo. Y otro detalle, no podemos poner un valor superior al deudor. ¿Por qué no podemos poner al deudor un número mayor? Esa es parte de la condicionante que nosotros colocamos, que también la vamos a explicar. Entonces, aquí, cuando nosotros colocamos la palabra recibo, nos trae el saldo del deudor para saber cuánto debe,
de lo que nosotros hemos registrado en todo esto, porque aquí registramos facturas y recibos, ya sea de los propietarios, las facturas que nosotros le emitimos para hacer el cargo y cuando ellos deciden pagar. Entonces, cuando ellos deciden pagar, recordando, ponemos el código con la palabra recibo, automáticamente el saldo viene al último recibo, porque si este fuera una factura, no lo considera, pero el recibo, vamos a ponerle aquí 4 y este 5, vamos a ponerle que pagó, qué sé yo, 21 del 10 del 2020, otros 500, y ahí está. Automáticamente el saldo lo tenemos a la par en el último recibo de este propietario. Okay, ahora vamos a explicar la fórmula matricial. Okay. Vamos a primero explicar por separado las fórmulas para que entiendan más o menos cómo es que funcionan. Por ejemplo, recordando, tenemos la fórmula max. Vamos a colocar este aquí para verlo más claro. A ver aquí. Vamos a explicar primero la función fila. Okay. La función fila, vamos a extender aquí, fila. Solo le pide la referencia. Y la única referencia es esta. Entonces me dice que es la fila, en este caso 27. Tal vez no la miramos aquí, pero vamos a verle vista y encabezado y lineal cuadricular. Entonces recordemos que dice 27 como resultado y esa es la fila que corresponde a la 27. Aquí está. Entonces así funciona la simple fórmula fila que, como les comento, utilizada mediante una fórmula matricial, pues es muy poderosa. En el sentido que aquí nosotros indicamos que nos busque la fila correspondiente a ese valor. Ahora, explicando la función fila, espero que no tengan dudas en ese tema. Lo único que hace es que nos busca la fila correspondiente o el número de fila que nosotros estamos. Entonces, explicamos la función más, cómo funciona, ¿verdad? Y también explicamos la función buscar B. Okay, ahora vamos a colocar un valor y un texto. Si nosotros sumamos, así, vamos a ponerle, no, vamos a hacer este, nos da este pequeño error. Entonces nosotros utilizamos si error, ¿verdad? Le indicamos que si hay error en esa fórmula, pues nos traiga en blanco. Así funciona el si error. ¿Por qué? Porque no podemos restar un número con un texto. Entonces ya, aquí sí, ya no hay error. Entonces como no hay error, trae la fórmula. Ok. Ya explicamos lo que es la función si, en principio, y explicamos la función max. También explicamos para qué sirve fila. Y también buscar B, cómo se conforma. También la función si error. Ahora, vamos a explicar la unión de todas estas en una fórmula matricial. Recordando, Control Shift Enter para activar la fórmula matricial, porque si no, automáticamente no sirve y no lo considera, porque no hace el trabajo que corresponde a lo que nosotros le indicamos, ya que la fórmula matricial, según el rango, busca de arriba hacia abajo una por una, según el rango de la columna de la tabla que estamos utilizando. Entonces, Control Shift Enter y la activamos. Entonces, bajo ese término, tenemos esta fórmula en la cual nosotros indicamos, vamos a tirar aquí mejor, la vamos a ver mejor. Ok. Vamos a explicar un poco la unión de esto. Primero, nosotros le vamos a indicar que si la fila, en este caso, de la columna código, del rango código, es mayor, aquí está, a este gran resultado que nosotros tenemos.
porque max lo que hace es buscar el mayor de un dato que nosotros seleccionamos, pero en este caso usamos max como la anterior fórmula de la fecha mayor. Nada más que le decimos que max nos busque si es recibo y si es código. Entonces, bajo ese rango, que nos busque el mayor de esa fila. O sea que dentro del rango nos va a traer la fila que corresponde a ese texto. Y si es mayor, pues nos va a traer como resultado si cumple esta condición, ¿verdad? Toda esta que está aquí, que traduciendo, dice que si la fila actual, en este caso, la del código, es igual a la fila mayor que corresponde a la palabra recibo y al código de este rango de la fila actual, entonces nos va a traer como resultado el buscar de la deuda que nosotros tenemos prácticamente en esta sección de propietarios, que en este caso son 1000 y 2500. Vamos a volverla como estaba para ver este pequeño cuadrito de esta fórmula. Aquí. Entonces, bajo ese término, la fórmula matricial evalúa fila por fila, le indica que busque el código y si aquí dice recibo y me trae el número de fila. Y cuando evalúa que sea el mayor, o sea que busca el mayor de aquí, el último que diga recibo, en este caso sería el 11, por eso es que me lo trae en esta sección. Porque si yo coloco aquí y ya pongo recibo, ahí está, como es la mayor, entonces la fila nos reconoce que ahí es donde debe estar el saldo. Ahí está, el saldo correspondiente a esto, porque la evaluación es que si la fila actual donde está el código, fila que está, en este caso código que aquí está en azul, es igual al máximo de este criterio que nosotros colocamos en max. Si dice recibo y si dice el código, o sea que si ambos corresponden, entonces me va a buscar como resultado esa fila y me va a traer la mayor. En este caso, en la fila 12, y como es la fila 12 y es mayor, me va a traer el saldo que nosotros tenemos en propietarios. ¿Ok? Entonces, bajo ese término, vamos a volver a colocarlo como estaba y le vamos a dar esto que ya lo habíamos explicado y podemos hacer el pequeño reporte. Aquí están nombres y listo. Ahora vamos a hacer el ejemplo con el resumen. Aquí ya no utilizamos fórmula matricial. Aquí es un poquito más fácil, en el sentido que tenemos un resumen. Por ejemplo, quiero solo el resumen de las facturas. Aquí está. Y como pueden ver, solo hay septiembre. Las facturas corresponden a estos clientes. Y vamos a ver facturas. Aquí están las 3 facturas de septiembre. Entonces, como pueden ver, son 6000 y 6000. Ahora vamos a ver los recibos. Entonces colocamos recibo y listo. Agosto, septiembre y octubre. Y aquí está agosto, septiembre y las demás de octubre. ¿Cómo tenemos ese resultado? Bueno, volvemos a utilizar lo que es bueno, antes que nada, recordemos que hicimos un pequeño ejercicio anteriormente donde nosotros cambiamos o editamos el comentario, le damos forma, ¿verdad? Y le damos cambiar forma y nosotros le colocamos el que deseamos. Vamos a colocarle este otro. Ahí está. Entonces podemos hacer ese tipo de cambio. Por eso que nos sale diferente y está uno y aquí está el otro.
Ya explicamos cómo obtenemos esta pequeña lista desplegable, ¿verdad? Y aquí colocamos el año. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un año que no tenemos correspondencia de datos, entonces no nos trae nada. En este caso sí tenemos 2020 y nos trae el resumen de lo que pagó contra lo que se le facturó. Ahí está. Entonces, bajo aquí podemos llevar el control de las facturas emitidas mensual y de lo que nos han pagado también mediante un recibo. ¿Cómo sale esta fórmula? Ok, aquí ya es un poquito más sencilla. Aquí está un rango de suma. Recordando que en formato de tabla, aquí están lo que son las columnas, los nombres, y dice que de enero a diciembre, este significa el rango, que de esas dos fechas, enero a diciembre, el nombre de los cuadros, nos va a efectuar la suma. Para esta sí es un poquito complicada, ¿verdad? Que la vimos en los anteriores ejemplos, donde nosotros colocamos un reporte mensual de los gastos de contabilidad que habíamos hecho hace como unos 2 meses más o menos, pero vamos a explicarlo así rapidito, como un repaso. Aquí lo que hacemos es que primero nosotros establecemos mediante concatenar la primera fecha y le indicamos que si la columna, en este caso de 4, recordando que este es en formato estático y solo queremos estático la fila, no queremos la columna, es igual a enero, me pone 01, febrero 02 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 meses. Entonces, mediante concatenar, tenemos automático el primer mes con el primer día y concatenamos el año, en este caso B1, ese sí lo queremos absoluto, por eso tiene principio y final este símbolo. Entonces, hace la unión. Luego, con la función fin de mes, pues automáticamente nos trae esa misma fórmula que habíamos puesto, solo que recordemos que la función fin de mes, por ejemplo, tenemos aquí uno de 2020 y aquí le ponemos fin.mes, seleccionamos este y le ponemos 0 y es el fin de mes. Vamos a colocarle formato de fecha, a verlo más claro. ¿Está? Listo. Si nosotros colocamos mayor en vez de 01, nos va a traer la de febrero, el último día o fecha de ese mes. Si le colocamos un superior, pues recuerde que va incrementándose. Entonces, por eso nosotros utilizamos aquí fin.mes. Le explico así porque primero sacamos la fórmula interna donde con solo colocar, por ejemplo, si yo me equivoco y pongo octubre aquí, pues me va a traer el valor de octubre. Y como aquí estamos con formato de tabla, ustedes pueden ver que hace el cambio octubre 2, porque entiende que este es el que tiene que ir primero. Entonces, vamos a poner enero y que vamos a volver a cambiar octubre. Listo. Entonces, ese formato lo hicimos variable, como en aquel ejemplo que hicimos en el anterior webinar gratuito. Le indicamos que nos busque, no importa el año, con tal que aquí nosotros coloquemos el año que ocupamos, nos va a dar la unión de la primera fecha, que siempre es primero, y la última con fin de mes, con la ayuda de estas variantes, porque como habíamos explicado y como hemos insistido mucho, sumar puntos y punto conjunto es la fórmula más utilizada, por lo menos en mi caso, donde yo la aplico, la unión de todas estas fórmulas, pero traduciendo todo este dato, que ustedes lo pueden ver un poco confuso, dice así: sumar puntos y conjuntos me pide un rango suma, ¿ok? Entonces, que me sume de la tabla facto pago el valor, pero me pide un rango criterio, que es la fecha. Entonces, como esa fecha la hicimos variante o variable, entonces le colocamos toda esa gran fórmula que les expliqué primero, con la función concatenar, pero en español dice que si la factura pago fecha
mayor del primero, ya sea el mes que corresponde, ¿verdad?, a estos meses y de este año, pero que sea menor o igual a la explicación que dimos anteriormente con fin.mes, en este caso de enero, que sería 31 de enero del 2020. Entonces, que me traiga la suma de ellos, de esas fechas correspondientes, con el último criterio que sería el código de ese propietario. Entonces, resumiendo, suma.si me trae la suma del mes que corresponde, ya sea del 1 al 31, cualquier fecha, que contenga el código de ese propietario en su sección de lo que son o que corresponde, en este caso, a la palabra factura o recibo. Entonces, como podemos ver aquí dice recibo, nosotros cambiamos, la ponemos factura y aparecen nuevamente. Entonces, recordando que aquí nosotros lo que hicimos fue que a partir de la fecha del mes que esté en la columna, nos va a buscar del 1 al 31 las fechas que corresponden al tipo de documento. En este caso está representado por B2, que es donde está el número del documento, aquí en moradito, y el código, que en este caso está en verde, aquí está, de ese propietario. Entonces, automáticamente nosotros tenemos nuestro pequeño resumen de los pagos y de las facturas emitidas de este ejemplo. Entonces, resumiendo, aquí tenemos el resumen total, ¿verdad?, con una pequeña alerta de colores de lo que nos deben. Le podemos cambiar el día de crédito, 50, 40, 30, 31, qué sé yo, 34, 33, ahí ya se pasa, y ya, pues todavía tiene crédito. Entonces, ahí nos sirve ese formato condicional que habíamos explicado. Aquí hacemos la captura, tenemos la fórmula matricial, donde tenemos todos estos datos, tenemos incorporados, y donde nosotros hacemos los recibos y los pagos correspondientes. Y mediante la ayuda de la fórmula matricial, identifica cuál fue el último recibo, de acuerdo a la fila que se corresponde de ese cliente o de ese propietario, y nos trae el saldo, que lo podemos ver reflejado aquí en dos tipos de opciones: último recibo, última fecha, el valor pendiente, y listo. Tenemos nuestro pequeño saldo de cuentas por propietario. Y pues, si queremos ver cuántas facturas hemos emitido, o perdón, si hemos emitido alguna factura de cada uno de ellas, entonces aquí indicamos que la única que hemos hecho es del mes de septiembre, o la hicimos el mes de septiembre. Y de igual manera, ¿verdad?, tenemos los recibos que nosotros hayamos elaborado. Bueno, estimados, pues ha sido un placer. Este video se alarga un poco, pues es un poquito complicado lo que acabo de explicar, pero espero les sirva de mucho. Mi nombre es Itzi Alonso, un nuevo tema de Excel y contabilidad. Un placer.